Hola, ¿qué tal? Soy Claudia María Reyes Rangel. En esta lección te voy a hablar sobre algoritmo a priori para la generación de reglas de asociación. Temas que vamos a tratar, vamos a hacer una introducción, algoritmo a priori principios, algoritmo a priori pasos, beneficios y aplicaciones. Empecemos entonces. Una técnica popular en el aprendizaje no supervisado es el algoritmo a priori, diseñado específicamente para descubrir reglas de asociación en conjuntos de datos. El algoritmo a priori se basa en el principio de a priori, que establece que si un conjunto de elementos ocurre con frecuencia, entonces todos sus subconjuntos también deben ocurrir con frecuencia. Tenemos entonces algoritmo a priori principios. Hablemos entonces que se basa en una serie de principios. Empecemos con el principio a priori del a priori. Y este principio establece que si un conjunto de elementos es frecuente, entonces todos sus subconjuntos también deben ser frecuentes. En otras palabras, si un grupo de elementos ocurre con frecuencia, más que todo en el conjunto de datos, entonces se espera que los subconjuntos más pequeños que lo componen también aparezcan con frecuencia. Este principio es fundamental para reducir el espacio de búsqueda y evitar la generación de conjuntos candidatos innecesarios. El siguiente principio es, más que todo, el soporte de un conjunto de elementos. Pues el soporte de un conjunto de elementos se refiere a la frecuencia con la que aparece en el conjunto de datos. Es un indicador de la importancia o popularidad del conjunto. En el contexto del algoritmo a priori se establece pues un umbral mínimo de soporte que determina si un conjunto de elementos es considerado frecuente o no. Aquellos conjuntos cuyo soporte es inferior al umbral se destacan en el proceso de generación de reglas de asociación. Seguimos entonces con generación de conjuntos candidatos. Pues el algoritmo a priori utiliza el principio del a priori para generar conjuntos candidatos de elementos de tamaño k a partir de conjuntos frecuentes de tamaño k-1. Esto implica combinar conjuntos frecuentes anteriores y generar nuevas combinaciones que cumplan con los criterios de frecuencia establecidos. La generación de conjuntos candidatos es un paso clave en el algoritmo y permite explorar eficientemente el espacio de búsqueda. Vamos entonces con la eliminación de conjuntos infrecuentes. Pues una vez que se generan los conjuntos candidatos, se calcula el soporte de cada uno de ellos. Aquellos conjuntos que no cumplen con el umbral mínimo de soporte establecido, pues más básicamente se eliminan, ya que se considera que es infrecuente. Esta eliminación pues ayuda más que todo a reducir el espacio de búsqueda y enfocarse en los conjuntos más prometedores. Entonces tenemos acá ahora la generación de reglas de asociación. Después de obtener los conjuntos frecuentes que cumplen con el umbral de soporte, el algoritmo a priori genera reglas de asociación a partir de ellos. Pues las reglas de asociación tienen la forma, como pueden ver aquí, X implica Y o X conduce a Y, donde X y la Y son conjuntos de elementos. La generación de reglas implica explorar todas las combinaciones posibles de subconjuntos en los conjuntos frecuentes y calcular la confianza de cada regla. La confianza de una regla mide la probabilidad de que ocurra Y dado que ocurre X. Bueno, estos principios fundamentales permiten
al algoritmo a priori encontrar eficientemente conjuntos frecuentes y generar reglas de asociación relevantes. Bueno, seguimos acá con algoritmo a priori pasos. Entonces, el algoritmo a priori sigue varios pasos claves para descubrir reglas de asociación en conjuntos de datos. Pues el primero es generación de conjuntos de un solo elemento. El siguiente es cálculo del soporte. Generación de conjuntos candidatos de K elementos. Cálculo del soporte de los conjuntos candidatos. Eliminación de conjuntos con un soporte insuficiente. Y por último, la generación de reglas de asociación. Pero bueno, tiene unos beneficios y aplicaciones. El primero es el beneficio, hablemos de los beneficios: descubrimiento de patrones ocultos, eficiencia en grandes conjuntos de datos y adaptabilidad y flexibilidad. ¿Qué aplicación? La primera, análisis de cesta de compra, recomendación de productos, segmentación de clientes y análisis de datos médicos. Hasta aquí esta parte teórica. Nos vemos entonces en la siguiente lección.